Empatía es la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro y creo que de alguna manera como sociedad nos falta muchísimo por transitar para llegar a acompañar determinados procesos a donde se hace muy necesario ponernos en el lugar del otro. Sin embargo, hay ejemplos concretos en nuestra sociedad de personas que logran, más allá de las circunstancias iniciales con las que parten e inician un proyecto, alcanzar objetivos increíbles. Hoy estamos en el Instituto IMEP con Mariana Jazmín Martínez, exalumna de este colegio, abanderada de este colegio. Fue recibida por Lucía López de Torres, su dueña y rectora en ese momento, que le dio la oportunidad de transitar en estas aulas su camino educativo y hoy ha sido distinguida como orgullo tucumano de la educación. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida a Mapa TV. Muchas gracias por elegirme y estoy muy contenta de estar acá. Bueno, contanos, me decías antes de empezar la entrevista que vos naciste a los 6 meses ya con esta discapacidad. Claro, yo nací a los 6 meses y esto produjo un desprendimiento de retina, que es lo que llevó a mi discapacidad. Y en ese momento pesaba 1 kilo y por lo que debía estar internada en la maternidad durante 1 mes y medio, bajo la dirección del doctor Atilio Castañaro. Y luego al mes y medio fui trasladada a mi casa, donde también permanecí totalmente aislada. Pero ahí comencé a recuperarme con la familia y luego al año ya alcancé el peso de un niño nacido a término. Bien. Contanos cómo se llaman tu mamá y tu papá. Mi mamá se llama Ana y mi papá se llama Héctor. Ana y Héctor, ¿qué te cuentan de esta primera época, de tu primera infancia, de la llegada de la bebé a la casa y de todo lo que transitaron juntos para que te pudieras poner bien y pudieras estar saludable? Y bueno, me cuentan que cuando estaba en la maternidad que le decían que yo iba a quedar con mucha secuela porque había tenido 7 apneas, que es cuando no se dejaba de respirar, y eso hacía que al no llegar oxígeno al cerebro podía tener mucha secuela y que los médicos no le daban mucha esperanza hasta que, bueno, ya después cuando me dieron el alta, porque el doctor Castañaro y su equipo sostenía que la recuperación iba a ser mejor en casa. Y mi mamá me cuenta que tenía mucho miedo porque no sabía si tenía miedo de que me pase algo cuando estaba en la casa. Y ahí también estaba como muy aislada, fueron a ver en la casa de que no haya humedad, de que esté en buenas condiciones los ambientes. Y bueno, después me comenzaron a hacerme estimulación temprana aquí en Tucumán, pero antes en La Plata. Y luego también empecé natación a los 11 meses en una piscina especial para bebés, o sea, en un lugar que se dedicaba a hacer natación para niños pequeños. Y aprendí a nadar antes de caminar a los 11 meses. Y después, bueno, seguí natación y a los 2 años comencé el jardín maternal. Sí, lo que yo me acuerdo que me había quedado era que cuando era chiquita yo soñaba, mi papá dice que es por lo de la maternidad, que yo soñaba con que venía gente y me decía aguja. Y sí, ¿no? Y me despertaba llorando porque dice que era por todas las inyecciones que me habían puesto. O sea, hasta grande soñaba con eso. Eso es lo que yo me acuerdo. Bien. Contanos acerca de cuando llegó el momento de que ingreses a jardín sala de 4 años o sala de 5 años. ¿Con quién viniste a este colegio y quién te recibió? Yo vine con mi mamá y mi maestra integradora de jardín de 3, que yo ya había hecho jardín maternal de 2 y de 3. Y decidieron venir al colegio porque en ese momento la educación pública estaba con muchos paros. Normalmente los niños se integraban en la escuela normal por una institución que se llamaba SINC, Servicio Integral al Niño Ciego. Pero mi mamá eligió que sea en este colegio, bueno, los dos eligieron en realidad. Y cuando vinieron acá nos recibió Lucía, bueno, yo no me acuerdo mucho porque era chiquita, pero dicen que ella los recibió muy abiertos, se animó a enfrentar este desafío, era la primera vez que hacían integración en el colegio. Y después lo que yo me acuerdo es que me llevaron al jardín, a una salita de jardín,
en ese momento estaba la señorita Sofía en jardín y ella se quedó, ese día estaban, o sea, yo iba al jardín de 3, pero era para que conozca el jardín. Los chicos que estaban eran de jardín de 5 en ese momento. Me quedé un día ahí conociéndolos. Y bueno, después cuando ya al año siguiente empecé el jardín de 4. ¿Cómo te sentías en la institución? Para vos el hecho de no ver era un impedimento. ¿Cómo lo llevabas adelante en el día a día? Y lo llevaba bien, me gustaba, bueno, como todos los chicos, a veces me gustaba jugar, a veces me costaba venir cuando me tenía que levantar temprano, como todos los chicos, a veces renegaba, o cuando me daban que haga tarea o me decían cosas, renegaba, y hacía renegar a mi mamá. Y bueno, pero bien, con los compañeros siempre me trataban bien, las señoritas también, siempre participaba, la señorita Sofía, el profesor César, que él me ayudaba con la parte de educación física, también me ayudaba mucho para que yo pueda hacer lo mismo que hacían los otros niños, siempre estaban pendientes de todo lo que yo necesitaba. Contame, Marianita, en este caso, ¿cómo fue el apoyo de tu mamá y tu papá para que pudieras seguir normalmente cada una de las instancias educativas? Ellos me ayudaron mucho porque, bueno, desde traerme, estar siempre llevándome a todos los lugares, siempre me dejaron participar de todas las actividades del colegio, ya sea de los campamentos, de los viajes, de las excursiones que hacían. Y cuando mi mamá aprendió braille, entonces ella me ayudaba cuando tenía que aprender a escribir con la máquina braille. Y también cuando ella me ayudaba para estudiar las materias, también me hacía los dibujos no los dibujos, sino los collages, ya sea con papel, con cartón, con tejido. Tengo un pato bordado que me hizo por una feria de ciencias, que mueve las alitas y todo, para que yo así conozca todo lo que eran los dibujos de ciencias naturales. También me ayudaba dándome fuerza cuando tenía que rendir, diciéndome que me iba a ir bien. Y mi tata me ayudó también él llevándome y acompañándome siempre, y siempre dándome mucha alegría. Y cuando yo renegaba, él me decía cuando yo renegaba, pero normalmente así como todos los chicos, y él me decía que me iba a dar una sorpresa si me portaba bien. Y bueno. ¿Cuándo entendiste que la discapacidad visual no era un impedimento para tu vida, para tus objetivos, para lo que te propusieras, para tus sueños? Siempre, porque para mí era como algo normal, porque yo ya había nacido así. Después ya, como que de más grande, cuando uno va haciendo más cosas, como que ya se da cuenta que hay cosas que la puede hacer sola y otras que no. Pero no, nunca así de que, siempre pensé que sí iba a poder las cosas, pero por ahí a veces, siempre en mi familia hicieron que yo me destaque por algo diferente. Entonces como que estaba tan enfocada en eso y en lo bien que hacía, que no le prestaba mucha atención a lo que no podía hacer, porque era como que tenía mucho para mostrar, entonces no. Contame concretamente cuáles son las principales enseñanzas de tu mamá y cuáles son las principales enseñanzas de tu papá. Quiero escuchar las frases que te dijeron ellos a través de tu vida, porque entiendo que sería interesante poder preguntarles a ellos, pero una mamá que aprende el sistema braille para ayudar a su hija, un papá que se pone al pie del cañón y que está estimulándola y acompañándola y diciendo la palabra exacta para que siga adelante. A ver, recuperemos un poquito esos conceptos. Mi mamá me decía que siempre iba a poder y que siempre iba a estar cuando lo necesite. Y que siempre me iba a ayudar. Y que yo tenía que hacer las cosas lo mejor posible siempre. Y bueno, así en concreto eso es lo único que me acuerdo pero no era tanto que me decía, sino que ella estaba conmigo. Y bueno, él, algo que me dijo era que yo siempre también que busque lo mejor
y me decía que me tenía que ganar la casilla del medio, que era como el tatetí. Porque si yo iba y hacía siempre las cosas bien y me esforzaba y siempre hacía todo bien, es como que es como un juego, como que uno iba avanzando. Y después cuando llegaba al medio, y ya es difícil que te saquen el medio. Eso es fantástico para la vida. Bueno, muy buena jugadora hasta el día de hoy. Por esas enseñanzas. ¿Te sorprendiste cuando empezaste a tener un excelente desempeño académico? Suena muy vanidoso, pero no. Porque por ahí en primer grado, así sí, pero porque en realidad era como, claro, yo era chiquita y me acuerdo que mi mamá siempre lo negaba conmigo, porque yo como todo chico no quería hacer la tarea, cosas así. Entonces como que ahí al principio, cuando ya llegaban las buenas notas y eso, como que era más porque ella me estaba diciendo todo el tiempo que haga las cosas. Pero ya después de más grande ya no, porque yo ahí ya sabía lo que estaba haciendo, entonces ya como que lo hacía a propósito para lograr eso. Y ya después cuando iba a la secundaria ya quería ser abanderada y en la facultad también. Bueno, ya seguimos con esta nota.